Bien, vamos entonces nuevamente a Romanos capítulo 11 y vamos a volver a leer toda la porción de Romanos del verso 25 hasta el 30 y tantos, 30 y 36, hasta el 36. Del 25 hasta el 36. ¿Sí? ¿Cuál es? Adelante, no. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a acontecido a Israel en endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo como escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad, y este será mi pacto con él. Cuando yo quite tus pecados, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocablemente son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y si también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O profundidad de la justicia, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él le sea la gloria por los siglos. Amén. Gracias, don Carlito. Muchas gracias. Ya, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño repaso en el verso 25 de la observación. ¿Se acuerdan del otro día que habíamos hablado de un método de interpretar o un método de escudriñar las escrituras? Y que era el método, a ver, ayúdenme. Inductivo. ¿Ah? El método inductivo primero tiene observación y después hay un pequeño análisis y después viene la interpretación y después recién viene la aplicación. Nosotros a veces lo primero que queremos es aplicarlo a nuestras vidas y la verdad de las cosas es que primero hay que entender a quién se está dirigiendo el apóstol y a quién le
o cuál es el motivo o lo que él está dando a conocer, que nosotros entendamos. Y bueno, y de ahí, después que analicemos el tema, vamos a ver en qué nos afecta esto a nosotros y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Bueno, el verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este verso yo lo tengo aquí en Power, pero solamente para que practiquemos, Así que, miren, lo primero que vamos a hacer aquí, observar el texto, ¿ya? Ya hay algunos que se lo saben de memoria. De Isabela, venga, Isabela se lo sabe de memoria, ¿o no? Ya, lo primero que vamos a hacer aquí es una pregunta. Los personajes. Aquí cuesta un poco ver los personajes. ¿Qué personajes? Pueden participar en la leche, Alexander. Ustedes también, ¿cuánto se llama? Fernando. ¿Qué personajes se ven ahí? Los hermanos de Roma. Ahí están, los hermanos. Los hermanos dice ahí, ¿ya? Y ahí tenemos uno, bien. Ahí hay alguien principal. El hablante, ¿quién es? Pablo. Pablo era el hablante. ¿Eh? Ya, ahí vamos a poner entonces. ¿Qué más se puede concluir ahí? Viendo gentiles, ¿sí? Habla de la plenitud de los gentiles, ¿sí? Y también de quién habla de Israel. Entonces tenemos a Pablo, quien es el hablante, tenemos los hermanos, el Nelson dijo los hermanos en Roma, porque sabemos que, por lo que hemos venido estudiando, que la carta es a los romanos, y dice Israel y gentiles. Ahí vamos a ver. Entonces, Pablo el que habla, hermanos, los creyentes, por supuesto, gentiles en Roma, Israel y gentiles. Los creyentes gentiles en Roma. ¿Ya? Vamos a la otra observación. Acción principal. ¿Cuál es la acción principal aquí? Vamos a ver si la detectan. Que no ignoréis el misterio. ¿Ya? ¿Hay alguien más que vea otra cosa o no? El endurecimiento de Israel. Ya, pero la idea es la acción principal. ¿Cuál será la acción principal? ¿Dice ahí? ¿A dónde dice? ¿Ah? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes. ¿Ya? ¿Sí? Hasta corrido. Ya. Vamos a ponerlo por ahí sí, ya. Bien. Entonces, la acción principal, no seas arrogante o no quiero que ignoréis. Pablo no quiere que ignoren un misterio. Eso sería como la, digamos, como la acción principal. Ya, después viene palabras clave. A ver, ¿cuáles serían las palabras clave aquí que encontramos? ¿Cuáles serían las palabras clave? Endurecimiento. Endurecimiento es el Nelson, ¿ya? ¿Cuál otra palabra clave encontramos aquí? En este versículo no. Este va a ser un repaso nomás, porque después vamos a ir a los otros para allá, para adelante, donde quedamos. Arrogante. ¿Cuál dijiste tú, Nelson? Endurecimiento. Arrogante. ¿Cuál otra más sería? Que es como palabras clave ahí. Plenitud, ¿ya? Ignorar, ¿ya? ¿Ven otra palabra clave ahí o no? Misterio. ¿Ah? Misterio. Misterio, ya. Vamos a ver cuántas son. Vamos a ver, Misterio. ¿Qué es este misterio?
algo antes oculto, ahora revelado. Cuando dice, no quiero que ignoréis este misterio, es algo que antes era oculto, y si sigue oculto, sigue siendo misterio no revelado, pero este era revelado. ¿Ya? Después dice, en parte. Interesante eso. ¿A dónde dice? En parte. Bueno, no es una palabra, pero ahí. ¿Por qué en parte? Porque no es total. Porque no es total. Interesante. Porque no es total. Y eso nos lleva a pensar que no todo Israel está endurecido. Ya, ese es el. ¿Hasta qué? Señala un límite temporal. También es una palabra clave o una expresión clave. ¿Hasta qué? Señala un límite temporal. Plenitud de los gentiles. El cumplimiento del plan para los gentiles. Eso nos atañe a nosotros, importante. Ahí nos da a conocer que Dios tiene un propósito, pero también tiene un cumplimiento de ese propósito. Y habla de la plenitud de los gentiles. Así que ahí tenemos misterio, en parte, hasta que plenitud de los gentiles. Interesante ver eso. El tiempo. Aquí, ¿cómo podemos ver el tiempo? ¿Cómo el tiempo Por ejemplo, en el versículo, analicemos el versículo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Uno puede decir, ¿hasta cuándo el endurecimiento? Tiene un tiempo. ¿Hasta cuándo la gracia abierta a los gentiles? También tiene un tiempo. Presente del endurecimiento de Israel, no está hablando de Israel. Futuro del cumplimiento de los gentiles. Ya. Y lo último, los conectores lógicos. ¿Se acuerdan que hablamos de los conectores? ¿Cuáles son los conectores? Que enlazan un pensamiento con el otro. Y aquí, por ejemplo, es ¿por qué? ¿Ah? Ahí dice, ¿por qué? El versículo explica una razón. Esta es una observación, claro, a lo mejor está un poco profunda, pero es como la manera en la que nosotros podemos comenzar a entender lo que la palabra dice, haciéndolo ciertas preguntas, buscando, es observar, ¿no es cierto? Así que... ¿Qué hay? ¿Ah? ¿Qué hay? Sí, una cosa así. Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Vamos a ir entonces más adelante. Vamos a sacarlo de aquí. Y, ahí sí, ya. Entonces, esto lo cerramos. Ahí nos queda. No. Ya. Y cerramos la flotante. Y aquí nos vamos a cambiar a notas. Y pues vamos a seguir un poco vamos a seguir un poco con la observación en los otros versículos, ¿ya? Espero que se den la paciencia y ya, vamos a observar, por ejemplo, ya, del verso 30 hacia adelante. Y bueno, ahí está, ya lo tengo ahí puesto, ya se ven mis chicos. Sí. Vamos a ver si puedo hacer algo aquí. Ahí sí. ¿Ahí se ve bien? Ahí sí. Ya. Ahí se ve mejor, ¿cierto? ¿Se ve algo ahí o no?
Ya, aquí dice el verso 28-29, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vamos a dejar ahí. Ya. Bueno, ahí está la observación, el contraste. Enemigos versus amados. Eso ahí lo tenemos. ¿Ya? Después, los conectores. Así que, pero, ¿por qué marcan una relación lógica? Así que, pero, ¿por qué esos marcan una relación? Las palabras clave, está hablando evangelio, elección, irrevocables, dones, llamamiento. Son palabras clave que encontramos en los versículos esos. ¿Ya? La relación causa-efecto. Mire, interesante. Enemigos, por causa de los gentiles. Amados, por causa de los padres. Tenemos Abraham, Isaac y Jacob, por causa de esos padres. Aquí hay una doctrina importante. Esta doctrina importante, y esa es aplicable, inmediatamente uno la aplica, ¿no es cierto? Cuando una doctrina es importante. El plan de Dios sigue vigente. El plan de Dios sigue vigente. Esa es una doctrina importante. Acuérdense que estamos haciendo solamente una observación, ¿ya? Después dice el 30 al 32. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, está hablando los gentiles, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La observación, comparación, vosotros son los gentiles versus ellos, los de Israel. Interesante que está hablando ahí de dos pueblos. Palabra clave, desobediencia, misericordia, sujetar. Ahí tenemos las tres palabras clave. Las acciones, ¿cómo eran ellos? Desobedientes en otro tiempo, nosotros los gentiles. Alcanzamos misericordia. Dios sujetó a todos. Dios sujetó a todos en desobediencia. Esas son las acciones clave que podemos ver del verso 30 al 32. Ya. Causa y efecto. La desobediencia de unos sirve como ocasión para que otros reciban misericordia. O sea, en este caso, la desobediencia de Israel sirvió como ocasión para que Dios tuviese misericordia de nosotros, los gentiles. Pero así como nosotros en un tiempo fuimos desobedientes, por así decirlo, Israel ahora es desobediente, entonces sujeta a ambos en desobediencia para tener misericordia de todo. Ahí es como ir entendiendo el plan y la mente de Dios, aquí como una cierta revelación de parte de las Escrituras. Las repeticiones de desobediencia, 4 veces la palabra desobediencia. Entonces, cuando hay repetición, uno tiene que poner atención, ¿por qué está repitiendo tanto esta palabra el apóstol? Misericordia, 4 veces más. Entonces, ahora vemos del 33 al 36, bueno, clima teológico. Dios muestra misericordia a todos. Dios muestra misericordia a todos. Entonces, ¿qué nos lleva a entender esto? Que la gracia de Dios está abierta para todo aquel que quiera venir a Él. No queréis venir a mí para que tengáis vida y la tengáis en abundancia, dice el Señor Jesucristo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en ningún momento nos hace perder de vista el plan de salvación que Dios tiene. La salvación es para todos, pero para todo aquel que en él cree. Como hemos venido argumentando, o el apóstol Pablo ha venido argumentando en los capítulos anteriores. Eso no podemos decir, entonces el Señor tiene salvación para todos, entonces la salvación universal, en el sentido que sean malos, sean buenos, todos van a ser salvos. Si vemos todo el tema del apóstol, al menos en el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, tenemos que entender, por así decirlo, el contexto, o tenemos que entender la panorámica general de Dios en su plan. Y ahí, porque cuando uno malinterpreta, es cuando a veces ve un solo versículo o una sola expresión y dice, si aquí dice clarito, así. Pero la panorámica o el contexto nos hace entender otra cosa. Dile, y aquí es interesante esta parte de aquí, bueno, la parte dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Doxología. ¿Quién entiende por doxología? ¿Han escuchado esa palabra, no? ¿Quién sabe qué es lo que es doxología? Alexander parece que sabe. ¿No? No digo, ¿qué es la doxología? Ayúdenos, por favor. ¿No, Carlos? La palabra viene del derivado doctología. Doctología es un conocimiento amplio de la palabra. Ya, está bien, sí, puede ser, pero Nonito, ¿usted sabe lo que es doxología? En la Biblia dice doxología, en varios versículos ahí dice doxología final. Creo que la forma cuando se trata de descifrar o cómo es Dios, la excelencia de Dios. Amén. Esa es la idea. La doxología siempre es tratar de expresar lo que es Dios, o a veces es reconocer lo que Dios es, que es lo que el apóstol aquí está haciendo. Así que cuando vean ahí, ustedes, por ejemplo, en Corintios, por ahí sale, bueno, aquí en Romano, en las cartas universales, parece que Pedro también tiene doxología. Ustedes ven ahí, ponen un título y dice doxología final, como dice aquí, o profundidad. Bueno, vamos a ver la doxología. ¿Qué podemos observar en esto? Que es importante, porque eso nos sirve para la adoración a nuestro Dios. Acuérdense que aquí Pablo, es interesante que aquí Pablo cambia de tono. Cambia de tono. El apóstol Pablo está dando una exhortación y de repente cambia de tono después de ver explicar todo lo que Dios hace, cómo es el plan de Dios, cómo Dios tiene misericordia de todos. Después de explicar todo eso, el apóstol cambia a una adoración al Señor. Cambia de tono. Dice, cambio de tono, de enseñanza a adoración. Eso hay que observarlo. Palabra clave, sabiduría. Acuérdense que está hablando de Dios. Sabiduría, juicios, caminos, gloria. Juicios, o sea, sabiduría, juicios, caminos, gloria. Pregunta retórica. Aquí hay preguntas retóricas. Exaltan la soberanía y la grandeza de Dios. Bueno, las preguntas retóricas. Las preguntas que dice, ¿quién es más grande que el Señor? Nadie. Es la pregunta retórica, es la respuesta lógica. Los conectores, ¿por qué? Da una razón. De Él, por Él y para Él. Triple. Origen, medio y propósito.
todo es de Dios. Bueno, el personaje principal es Dios. Acción, recibir gloria eternamente. El apóstol llega a esa conclusión. Después de explicar todo eso, llega a la conclusión que la gloria y la honra es para Dios, porque todo es para Dios. Y aquí dice, de Él, por Él, o sea, y para Él, origen, medio y propósito. Ahí tenemos la observación final. Aquí me tengo que... Ya. Ahora vamos a hacer otro tipo de análisis. Ahí vamos a ir ya comentando más. De repente esto puede ser así como igual nosotros venimos y queremos, ¿no es cierto?, un mensaje, algo que nos llega o que nos toque, pero la verdad de las cosas es que el estudio de la palabra debe ir ahí para poder entender realmente, porque si estamos estudiando queremos la palabra de Dios es un mensaje de parte de Dios y nosotros tenemos que entender lo que Dios nos quiere comunicar en su palabra. Y la palabra no es de doble, que tiene una manera que está escribiendo y que está diciendo. Se llama, dijimos, ¿te acuerdas que le dije yo dos? Exegesis. ¿Qué es lo que era la exegesis? Sacar fuera. ¿Ah? Y me lo olvidó la palabra. Exegesis es cuando uno toma un texto y le pone de lo suyo, de mi pensamiento. Las religiones normalmente hacen eso. Para justificar su pensamiento, toman un texto de la Biblia y le colocan su pensamiento y hacen su propia interpretación. La exegesis es sacar o entender realmente lo que Dios quiere comunicar, o lo que el escritor quiso comunicar aquí, como en el caso de Pablo. Sabemos que Pablo escribió por medio del Espíritu Santo. Síntesis estructurada. Aquí vamos a ir viendo algo. Miren. Misterio revelado. El plan de Dios para Israel y los gentiles. Aquí el misterio, porque el apóstol dice, hermano, no quiero que ignoréis este misterio. Pero aquí hay un misterio que es revelado. ¿Revelado en qué sentido? Que quizás se puede preguntar, ¿por qué está endurecido Israel? Y puede ser un misterio. Entonces, hay un plan de Dios, un propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que endurece a Israel para que se abra la gracia a los gentiles. Y eso es un misterio que está revelado. El apóstol dice, no quiero que ignoréis este misterio. Propósito de Pablo. ¿Cuál era el propósito? Vimos que el propósito de Pablo era evitar que los creyentes gentiles caigan en la arrogancia espiritual por desconocer el misterio. Ellos pueden decir ya, Dios terminó con Israel. Hay muchas ahora, hoy día también hay religiones que hacen lo mismo. Dicen, no, si Israel está desechado. Dicen, ya Israel está desechado, dicen, así que nada más por Israel. Y ahora la gracia está en la iglesia y no hay más. O sea, se terminó con Israel. Y la palabra nos dice eso. La palabra, y el apóstol Pablo les advierte. Le dice, hermano, no quiero que ignoren. Israel endurecido en parte porque también hay un remanente. Me refiero a los israelitas que creen en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ese remanente en estos días. Hay un remanente final. Ya, así que, propósito de Pablo, evitar que los creyentes gentiles cayeran en la arrogancia y dijeran, ahora Dios está con nosotros.
y caigan en el mismo error que cayeron los israelitas. Los israelitas se creían los únicos, los exclusivos. Y si bien Dios tenía promesa para el pueblo de Israel y tiene promesa para el pueblo de Israel, pero ellos no buscaron a Dios a través de la gracia, de la misericordia, sino que buscaron a Dios a través de la arrogancia o de querer decir, nosotros tenemos la ley y nosotros cumplimos. Y no cumplían la ley tampoco. Entonces, el propósito de Pablo es evitar que los creyentes gentiles caigan en arrogancia espiritual por desconocer el misterio. Entonces, nosotros tenemos que saber que si somos salvos, que si estamos en la comunión con el Señor, es única y exclusivamente por gracia. No por obras, no por lo que nosotros podamos aportar, sino solamente por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ambos pueblos, tanto gentiles como los judíos, quedaron los dos pasos de desobediencia, y Dios tiene misericordia de ambos pueblos. ¿Quién es el que acciona positivamente? Es Dios. El misterio. Israel está parcialmente endurecido, pero ese endurecimiento no es definitivo. Ese es el misterio que el apóstol Pablo aquí está diciendo. No quiero que ignoréis este misterio. Y lo dice ahí en el mismo versículo 25, dice que no quiero que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio? Israel está parcialmente endurecido, pero ese endurecimiento no es definitivo. Un tiempo el Señor nuevamente va a tomar a su pueblo, y como pueblo, no confundamos las cosas. Aquí no está hablando de la salvación individual, está hablando de pueblos, gentiles, pueblo de Israel. Claro, la única manera de pertenecer o estar en los propósitos de Dios es a través de la conversión, a través de creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ya. Después dice, condición temporal. Este endurecimiento durará hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Esas son palabras así o expresiones clave. Promesa futura. Todo Israel será salvo, cumpliéndose lo anunciado por los profetas en Isaías. Pero dice, todo Israel. Y uno se hace la pregunta, ¿buenos y malos? ¿Qué conclusión podemos sacar? La nación de Israel. Estamos hablando de la nación de Israel, pero va a decir, todo Israel. ¿A qué se está refiriendo? Porque a eso fue la gracia de ellos también. Sí. Porque no hay otra manera. En una manera personal, por así decirlo, el que no creyó, en tanto los israelitas, como el Mesías, o nosotros como el Salvador o el Señor Jesucristo, por decir algo, el que no creyó la salvación por gracia, en forma individual, hay dos lugares que la Biblia nos dice claramente. Está el infierno y está el cielo, por así decirlo. Está la muerte eterna y está la vida eterna. Entonces, el pueblo va a llegar a reconstruirse de nuevo, digamos, ahí quizás, ¿te acuerdas que yo les hablaba que ahí como también estamos limitados porque esa revelación no la tenemos en toda esencia? Por ejemplo, el apóstol, que decía el apóstol, o sea, más bien Abraham no esperaba la ciudad de Canaán, por así decirlo, la terrenal, y se le había ofrecido a él, sino que él esperaba la celestial. Entonces, eso es lo que, igual ahí hay diferencias en los interpretadores de la palabra, digamos, los que saben. ¿Cómo será? Algunos dicen que la nueva Jerusalén viene del cielo y, por así decirlo, por lo que yo he entendido, se estaciona en este lugar allá en Jerusalén.
yo veo que nosotros, los creyentes, pertenecemos a la iglesia, a la esposa de Cristo, y es una esfera espiritual donde vamos a estar nosotros, vamos a estar con el Señor. Todos vemos, dice el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para nosotros. Pero no veo algo así como individualizado, sino que donde está el Señor vamos a estar nosotros. Bueno, eso es, realmente cuesta un poco poder profundizarse en eso, porque eso es lo que decía el hermano Loro el otro día. ¿Quién entiende la mente de Dios? Sus propósitos. Tenemos ciertas revelaciones como esto, por ejemplo, que los gentiles no tenían que ignorar que Israel nuevamente iba a ser restaurado. Ese es un misterio revelado. Pero hay cosas que también están digamos, en el misterio para nosotros. ¿Ah? Dice que cuando estemos en la presencia, todas las cosas van a ser nuevas. ¿Ah? Vemos al apóstol Pablo hablando de cosas inefables que no se pueden decir con palabras, porque él dice que fue llevado al tercer cielo, ¿no es cierto, don Carlos? Dice que fue llevado el apóstol Pablo al tercer cielo y vio cosas inefables que no se pueden decir. El apóstol Juan también tiene la revelación celestial y él dice, era un mar de cristal, o era como esto, era su entendimiento de lo terrenal, y él veía cosas y quería como, yo no creo que hay un mar de cristal, tangiblemente, ni calles de oro tangiblemente, pero era tan hermoso que estaba Juan comparando, por así decirlo, comparando lo más bello de aquí de la tierra, o de lo que él veía, con lo celestial. Bueno, ¿a dónde debemos hacer? El propósito futuro. Después dice, la base de esta salvación, la venida del libertador. Ahí esto estamos analizando en Isaías, o sea, me refiero yo, la cita que hace el apóstol, el apóstol de Isaías. Ahí está, dice, todo Israel será salvo, cumpliéndose lo anunciado por el profeta Isaías. La base de esta salvación, la venida del libertador desde Sion, quien apartará la impiedad de Jacob y quitará sus pecados. Acuérdense que todo esto se está dirigiendo, no a nosotros, la iglesia, porque nosotros ya, por la gracia de Dios, somos limpios. Desde el momento que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, todos nuestros pecados han sido perdonados. Ya somos lavados, podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad. Pero aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. Y la salvación es para Jacob y quitará sus pecados, para el pueblo de Israel. El equilibrio divino, esto es interesante aquí, el equilibrio divino entre juicio y misericordia. Eso solamente Dios lo puede hacer. Romanos 11, 28. Miren, en cuanto al Evangelio, Israel es considerado enemigo por causa de los gentiles. En este momento, Israel es enemigo de Dios. Pero, dice aquí, Israel es considerado enemigo por causa de los gentiles. En cuanto a la elección, Israel es todavía amado por Dios por causa de los patriarcas. Eso no podemos entender nosotros, no podemos amar y odiar a la misma vez, ¿no es cierto? Esa es una dicotomía para nosotros. Pero sin embargo, Dios puede hacer eso. Y ahí nos llega nuestra capacidad de razonar, nos llega hasta ahí. ¿Cómo Dios lo hace? ¿Cómo Dios lo hace? Entonces, Israel es todavía amado. Bueno, principio doctrinal, irrevocabilidad del don del llamamiento de Dios. O sea,
si Dios prometió a Abraham, a Jacob, a Isaac, que iba a perseverar su pueblo para siempre, con un Rey eterno, que es el Señor Jesucristo, Dios lo cumple. En eso podemos decir. Si Dios nos dijo a nosotros personalmente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tenemos vida eterna. Y no se cuestiona. Porque la provisión es de parte de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Es que ayer me caí, ayer se me dio la espalda de negro. No está dependiendo de lo que yo haga. Está dependiendo de lo que Dios hizo a mi favor. ¿No ve que los israelitas se endurecieron, se corrieron, pero Dios tiene una promesa para su pueblo? Gracias al Señor por eso. Gracias al Señor que la salvación no depende ni una pizca de mí. La salvación es enteramente hecha por el Señor Jesucristo. Así que, ¿a dónde íbamos? En cuanto a la elección, Israel y principio doctrinal y irrevocabilidad del don del llamamiento de Dios. Es el verso 29. Ténganlo presente, porque esas son, digamos, como parte de doctrinas que tienen el fundamento en lo que nosotros, más bien digo, donde nosotros tenemos fundamentada la salvación por gracia. Dinámica de la misericordia. Gentiles fueron desobedientes, esa es la dinámica, ¿ves? Gentiles fueron desobedientes, pero ahora reciben misericordia. Israel desobediente ahora, también recibirá misericordia en el futuro. Esa es parte del plan de Dios, o la dinámica, digamos, de la misericordia de Dios. ¿Cómo Dios tiene misericordia? Hay desobediencia, hay arrepentimiento y Dios vuelve a tener misericordia. Y si usted ve en todo el Antiguo Testamento, vamos a ver que se cumple este ciclo o este patrón. Los judíos se ponían desobedientes, eran puestos en aprieto, por así decirlo, entregados a los pueblos, se arrepentían de su pecado y Dios los perdonaba. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Que Él sabe que somos pecadores y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y a veces cargamos con el pecado días, meses, años, y cargamos con el pecado. Y no nos aliviamos reconociendo nuestro pecado. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y quedamos liberados de esta carga. ¿Ve que estos principios que podemos ir sacando de aquí? Bueno, Israel, desobediente ahora, también recibirá misericordia en el futuro. Bueno, resumen teológico. Dios sujetó a todos bajo desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y me dicen, ¿por qué Dios hizo esto? Es soberano. ¿Ah? Después está la doxología. Y aquí el apóstol Pablo, yo creo que con esta frase final, que yo creo que también fue revelación para el apóstol Pablo, cuando Dios sujetó a todos bajo desobediencia para mostrar misericordia a todos, un acto de justicia y gracia que nivela a toda la humanidad. Todos quedan igual, no hay aquí unos más grandes, otros más chicos, no hay el pontífice, como la Iglesia Católica, no hay el pastor o el superintendente o todo eso. No, están todos bajo pecado, todos en desobediencia, y todo aquel que viene al Señor Jesucristo, el Señor tiene misericordia. Por eso es que el apóstol Pablo termina en una adoración.
la sabiduría y la soberanía insondable de Dios. El verso 33 al 36. Reacción de Pablo: exaltación de la grandeza de Dios, profundidad de las riquezas, sabiduría y ciencia. Profundidad de las riquezas, sabiduría y ciencia. Sus juicios son insondables. O sea, insondable es profundidad, ¿no es cierto, no? Sí. Que no tiene fin, por así decirlo. ¿Ah? Insondable. Sus caminos inescrutables. Nadie los puede refutar. Las preguntas retóricas que hace aquí. Nadie puede entender su mente. ¿Quién entiende la mente de Dios? Nadie puede entender la mente de Dios. Nadie puede ser su consejero. Y hay algunos que se atreven a decir, a hacerle consejos a Dios. ¿Ah? Yo debería hacer así. Yo debería hacer esto otro. Nadie puede ser su consejero. Nadie le ha dado algo primero a él. Si nosotros tenemos aliento y vida, es único y exclusivamente por su gracia. Si nosotros existimos aquí en esta tierra, es única y exclusivamente por su gracia. No tenemos nada que aportar a la gracia de Dios. Nada que aportar a la gracia de Dios. Mire, el clima teológico. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje cierra el capítulo 11 con la revelación de un plan soberano y misericordioso de Dios hacia judíos y gentiles, resaltando que todo lo que sucede está dentro del control divino. Dios ha diseñado la historia redentora con tal profundidad y sabiduría que solo puede terminar en alabanza. Disculpen, hermanos, los participantes. Pero sigue siendo un misterio. O sea, reveló que era un misterio, pero no reveló para un misterio. En sus términos generales. ¿Ah? Sí, yo creo que el misterio es lo que todavía no está revelado. Y lo que está revelado ya dejó de ser misterio. Hay muchas cosas. Yo lo que les decía el miércoles pasado, hay, por ejemplo, Daniel, que es considerado como uno de los más grandes profetas, había un estudioso, un buscador, por así decirlo, de la verdad a extremos, como le vemos a Daniel. Sin embargo, hay muchas cosas que a Daniel le fueron misterios, no le fueron reveladas, pero a nosotros nos fue revelado en la iglesia. Hay muchas cosas que van a suceder en el futuro, que hay cosas que nos dice la palabra que van a suceder en el futuro, pero sigue siendo un misterio para nosotros. Incluso yo les digo que, francamente, el cielo mismo para nosotros es un misterio. Porque la doxología de Pablo termina, ¿y quién conoce la mente de Dios? Sí. Y la respuesta es nadie. Nada. Entonces, también es como que queda algo ahí, y no sé si misterioso o no. Yo pienso en la amplitud de la mente de Dios. Pero lo que Él quiere revelar, en su soberanía lo revela. Esta palabra, estos 69 libros de las Escrituras, es una revelación de parte de Dios. Y eso es lo único que tenemos de información de parte de Dios. Y por eso es tan importante la Biblia, por eso es tan importante escudriñar las Escrituras, por eso es tan importante dedicar mucho más tiempo a escudriñar las Escrituras. Porque ¿qué le dice el Señor Jesucristo a los judíos? Le dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No podemos echar todo el misterio. Porque lo que está revelado está bajo nuestra responsabilidad. Responder. Sí. Para ellos era un misterio, porque nosotros al verlo así, no es más fácil entender que sí,
va a haber un futuro en que Israel sí va a ser salvo. Pero para ellos, y ya el pueblo no estaba siguiendo el evangelio al Señor, Sí, eso era como, ¿por qué no? Si era el pueblo de Dios y era el pueblo de Dios. sí. Entonces, ese misterio está revelado a ellos que sí van a ser salvos en el futuro, todo Israel. Sí. Ahora, lo que pasa es que cuando un israelita, como el apóstol Pablo, se da cuenta del plan de Dios, porque el apóstol lo sabía, por eso lo está explicando, cuando se da cuenta del plan de Dios se convierte al Señor. ¿Entiendes? Entonces, todo el otro pueblo que está endurecido, para ellos es un misterio. Ellos todavía esperan el Mesías. Bueno, y ahora vemos un Israel muy secular, un Israel que van a hablarle de Dios y hay muchos que no tienen idea. Ahora, eso tampoco es para nosotros tan... en los tiempos de antaño llegaban a tal extremo que desconocían a Dios y se iban detrás de la idolatría, que era la cultura o era de aquellos entonces. Ya, hermano, disculpe, hermano, pero... Para verlo, una de las maravillas que entendemos de Dios y no lo podríamos definir en su totalidad, es el misterio del Evangelio. O profundidad de las riquezas de los santos, extraordinaria justicia. Tan profundo es Dios, tu ciencia, que nos maravilla al ver tantas reacciones. Cuando viste el Evangelio, sigue adelante Dios, sigue la obra de Cristo. Y gracias, Padre, porque tú nos has revelado este misterio y está en nuestras manos. Y cada vez que admiramos a Dios como este misterio trabaja con el duro, con el soberbio, con el arrogante, con el jactancioso, nos maravilla, Dios, de la misericordia tuya. Qué profundidad, qué anchura. ¿Quién podría, Dios, entrar en esa mente? Pero gracias porque tu Espíritu nos lleva a Dios a mirar las diferentes enigmas que hay en la Biblia, donde se ve cómo el Evangelio trabaja con el indocto, con el necio, con el orgulloso, con el soberbio. Padre, qué misterio más grande. El Evangelio es un destello de gloria, es un destello de revelación. Te adoramos y te amamos en tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.